Hola a todos amigos, buenos días, tardes o noches. Me presento, soy el sombrerero. Les presento su canal llamado Examinando lo extraño. En este subpodcast examinaremos las historias de terror que ustedes nos hagan llegar, comunidad. De igual manera, este canal está hecho para poder apoyarlos en el caso de que un servidor o un servidor tenga la capacidad y también los conocidos adecuados para poderles brindar ese apoyo. Poco a poco irán viendo que este canal no solamente es de historias de terror. El proyecto se basa y busca la finalidad de exponer y examinar casos distintos. Traeremos poco a poco a diferentes invitados en un futuro. Algunos de ellos pues son brujos, brujas, magos, am, otros de diferente índole. Poco a poco iremos dando iremos generando pequeñas entrevistas en donde se harán las preguntas habituales, historia, cuestiones diversas. Pero por el momento les comento y que me gustaría poderlos ayudar en algo a través de estas lecturas, de sus historias de terror y en dado caso que lleguen a necesitar ayuda porque las vivencias paranormales son difíciles a veces de tratar o son cuestiones difíciles de compartir, pues espero poderles brindar la suficiente confianza para que ustedes vengan a contarme a mí cómo, cómo les puedo ayudar en un futuro a corto o largo plazo. Claro que la ayuda siempre será con completo respeto y apegado a su sistema religioso. La finalidad, como les decía, es apoyarlos a ustedes. Se narrarán sus historias, pero al final del día, si ustedes gustan y quieren un apoyo, se analizará su caso y posteriormente de haberlo analizado y se conducirá hacia las partes pertinentes. Sin nada más que decir por el momento, empecemos con la primera narración de la noche. Muy bien. Hace ya algunos años, bastantes para ser sincera, mm, enfrente de mi vivienda empecé a encontrar huevos colgados en una bolsita frente de mi casa. Junto con estos huevos llevaban plantas, no sé qué tipo de plantas. Sé que eran plantas negras, tenían un color o negruzco, viscoso, como que tenían aceite. Hice caso omiso y decidí pues no prestarle atención. Al pasar de los días empecé a encontrar montoncitos de tierra enfrente de mi casa. Yo los barría, pensaba que eran niños o no sé, cualquier cosa. En su momento no le presté la atención suficiente. Posteriormente, una de mis hijas se empieza a interesar por, por la magia, por los libros de brujería, por leer cartas. A, a esta persona, para que se me hace más fácil porque son varias, la llamaremos Zulema. A Zulema le empieza a interesar todo este tipo de cuestiones del misticismo.
empieza a hacer lecturas de mano. Ella decía que podía leer la mano. Entonces, un día, yendo a la escuela, la pequeña Zulema trae a la casa una ouija. Recordemos, quiero hacer un paréntesis aquí, recordemos que en su momento las ouijas eran vendidas como juguetes para niños, así que fue fácil en su momento conseguirla. Bueno, la pequeña Zulema consiguió una ouija, con la cual empieza a jugarla sola. Después empieza a meter a sus hermanos en una sesión que ella genera, porque pues su mamá, la llamaremos Doña Lupe, pues Doña Lupe se mostraba totalmente escéptica. Creía que pues, eran juegos de niños, y quiso jugar una vez con ellas. Exactamente, y nos relata que ya era algo noche, que fue una sesión que pues ella no pensó que era nada serio, sino es que contactan con el papá de Doña Lupe. Nos cuenta Doña Lupe que la pregunta que ella le hizo, primero pues aquello que contactó en ese momento, pues le empieza a decir a Doña Lupe que estaba bien, que no se preocupara, que se había ido en paz y tranquilo. Entonces la señora se asombra, y para saber si estaban jugando o era una cuestión más seria, le pregunta a la tabla, pues estaban todos ahí en la sesión, ¿cómo me decías a mí cuando era niña, papá? La tabla se mueve y le dice que a ella le llamaba borreguita de niña. Doña Lupe se espanta demasiado, dice que cierren la sesión. Ella para empezar, rompe el sello, sí, perdón, rompe la conexión, quita los dedos del oráculo, se aleja muy impresionada y deja a los niños jugando. Cierran la sesión. Nos relata también que después de eso, su esposo, José, llega en la noche, pero esa misma noche que ella hizo la pregunta, ya estaban dormidos los niños y ella también estaba acostada. Llega su esposo. La tabla la habían dejado en el lugar donde estaba, no fueron para guardarla. La dejaron en la mesa donde estaban jugando la pequeña Zulema y Doña Lupe. Cuando llega su esposo, el señor ya sabía que su hija tenía este juguete y todas estas cuestiones. De igual manera no le dio importancia. Pero cuando llega esa noche, él entra, se va a servir de cenar. Antes de servirse de cenar, escucha un pequeño ruido sobre la mesa, como si arrastraran algo sobre esa mesa de madera. Entonces se acerca a ver qué es lo que se escuchaba que arrastraban. ¿Y por qué? Pensó que era quizás un ratón, no sé. Pero en esos, cuando llega y ve que el oráculo de la tabla se está moviendo y está formulando
palabras. Mientras él está ahí, se asombra demasiado, tanto que decide arrojar la tabla fuera de la casa y la arroja exactamente, bueno, nos relata que cae exactamente sobre un montón de tablas que tenía y que al parecer toda la noche escucharon que las tablas rozaban entre ellas como si algo se moviera sobre ellas o si la misma tabla Ouija se moviera sobre los tablones de madera. Le piden a la pequeña Zulema 2 o 3 días después que se deshaga de esa Ouija. Pues como no era suya, como se la habían prestado, fue muy fácil decirle a su amiga, ¿sabes qué? Mira, te la regreso, mis papás ya no la quieren en la casa, te agradezco mucho. Por esa parte, no siguió pasando nada, sino fue que ese juego fue el detonante para lo que vino después. Cuando la pequeña Zulema regresa a la tabla, después de unas cuantas semanas, unos días para ser exactos, habrán pasado quizás una semana, semana y media, pero bueno, empiezan sus hermanos, el pequeño José, ya que se llamaba igual que su papá, el pequeño José que dormía en un sótano, bueno, sus dos hermanos dormían en un tipo sótano, no es un sótano, nos cuenta que es, pues está en la casa, la primera planta, tienen una planta abajo y salen a un patio, así que se puede decir que es un cuarto. Eh, este cuarto en el que duermen, ellos empiezan a relatar que en las noches escuchan como si alguien caminara con botas por todo lo que es el primer piso, pero muy, muy de noche, que algunas veces se han despertado pensando que es papá y queriéndolo ir a saludar. Se han levantado, han subido las escaleras y no ven a nadie. Entonces deciden llamar a este ente el botudo. Niños, al fin y al cabo, ¿no creen? Bueno, ellos, ellos dos, el pequeño José, percibía esto junto con su hermano menor. Mm, Las niñas, las chicas, dormían en el segundo piso a un costado de sus padres, en un cuarto al lado del cuarto de los padres. Las dos hijas, pues, estaban acostadas y nos cuenta Zulema que ella sentía que alguien entraba en las noches a su cuarto y que se sentaba al costado de su cama. Aunque estoy diciendo pequeña Zulema, ella es una de las hermanas mayores. Ella, pues, ya trabajaba. Recordemos que en su momento, pues, empezó a trabajar a temprana edad. Entonces, ella sentía que
alguien venía y se le sentaba al costado de su cama. Ella nos dice que podían observar cómo la cama se hundía exactamente en donde ella sentía que algo se, se sentaba y se recostaba en la noche con ella. Ella no podía moverse, no podía hablar, podía sentirlo y abrir los ojos, pero no podía moverse ni hablar. Su hermana, que dormía casi a su lado, tampoco se percataba, ella dormía toda la noche perfectamente. Pasa el tiempo y pues la pequeña Zulema decide decirle a su mamá lo que está viviendo en las noches. Ya no era, ya no era soportable para ella. Su mamá decide hacer caso omiso, le dice que está loca, que no le cree. Entonces decide no volver a decir nada. Lo deja por la paz. Prefirió vivir con esta cuestión cada noche para evitar pues que su mamá siguiera menospreciándola, ¿no? Con el paso del tiempo, este ser empieza a hablar con ella. Ahora ya no se le sienta, bueno, se sigue sentando, pero ya se puede mover y hablar. Nos dice que se sentaba en las noches a su costado al costado de su cama. Sentía una respiración ligera en el oído y le decía: no te va a hacer falta nada. Yo te daré todo lo que tú necesites. Solo tienes que ser mía. Entonces, la pequeña Zulema decía que como que suya, que a qué se refería. No tenía contestación alguna. Ella empieza a trabajar, como ya se los había dicho. Estaba trabajando, pero consiguió un trabajo en unas oficinas. Empieza a trabajar, pero los trabajos no le duran. Se empieza a dar cuenta que no puede tener plantas, que todas las plantas que están a su alrededor se secan, mueren en el transcurso de 2, 3 días. Aunque las riegue, aunque las cuide, las plantas se secan. Ella piensa que son cuestiones meramente por calor, cualquier cosa, ¿no? Nadie se va a imaginar la cuestión que puede estar viviendo una persona. Eh, bueno, su madre, doña Lupe, la nota decaída. La llevan al médico, no saben qué tiene, no tiene nada. Decide llevarla a un centro de sanación, un centro de los que había antes, con algunos brujos y brujas. Y una de las personas que las atiende les dice: su hija tiene un don, su hija puede ver el futuro. Las Doña Lupe dice: no me interesa, lo que quiero es que pues, hay una mija porque se ve mal y los doctores no saben qué tiene. Es que a su hija la sigue algo. Aquello que sigue a su hija no se lo podemos quitar nosotros. Nos va a disculpar, pero tiene que ir con otra persona. Entonces, regresan a casa y empiezan a buscar ayuda de muchas otras personas.
hasta que deciden acercarse a la Iglesia Católica. Está el padre que las atiende, empieza a realizar los exámenes pertinentes para ver qué tenía. Va, va el primer padre a la casa y les dice que pues tienen que dejar, que tienen que quitar ciertas cuestiones que tenían. Mm, Doña Lupe nos relata que pues les pidió que quitaran un espejo que estaba detrás de su puerta, eh, y que en las partes donde los niños escuchaban aquel ser que caminaba con botas, a lo que llamaban el botudo, vamos a retomar esta parte, pues que abrieran Biblias en un salmo en específico, el cual la señora no recuerda, pero le piden que abran Biblias. Entonces, al abrir las Biblias, las dejan ahí, en el primer piso, la primera noche. El padre les dijo que con eso iba a ser más que suficiente. Bueno, después de colocar las Biblias, em, empezaron a escuchar que este ser llamado, bueno, lo que llamaron el botudo, empezó a caminar, no en el primer piso. Se escuchaba que subía y bajaba las escaleras. Entonces, prefirieron abrir las Biblias en toda la casa. La pusieron en las escaleras, en la primera planta, en la planta de arriba. Cuando ellos hacen esto, esa noche que ponen todas las Biblias abiertas en toda la casa, empiezan a escuchar Doña Lupe y Don José en el cuarto donde duermen. Junto del cuarto, aparte está el cuarto de sus hijas. Del otro lado, pues suben las escaleras. A mano izquierda, por lo que nos están contando, está el primer cuarto principal, que es el de los padres. Y das vuelta. De igual manera, a mano izquierda está el cuarto de las hijas. De frente al cuarto de los padres está la puerta del segundo piso, el que te saca al pues como a una pequeña terraza donde pues tendían su ropa y todas estas cuestiones. Tenían a sus perros ahí. Dice don José que empezó a escuchar que un perro arañaba la puerta como si quisiera entrar. Gemía cansado. Entonces, él decide regañar y gritarle al perro: ya cállate, déjanos dormir. Y dice que siguió, que siguió. Decide en su momento pues salir y digamos que darle una lección al pobre animal. Cuando prende la luz y se asoma por la ventana para ver qué perro era, nota que ambos perros están a la otra esquina de donde está la puerta. Están echados mirando a la puerta y temblando de miedo. Don José no salió, definitivamente no quiso salir. Después de un tiempo, aunque sí abrieron las Biblias y aunque las Biblias seguían abiertas,
las cosas no mejoraron. Siguieron siendo acosados y los canalizaron, bueno, al menos los canalizaron con el padre Martín del Campo, que por cierto quieren canonizarlo. Si nos están escuchando en lo que es el estado de Veracruz, tal vez ustedes ahí no han escuchado del padre Martín del Campo, y si tienen alguna vivencia o historia, pueden compartirla aquí. Bueno, em, contactan al padre, relatan que va el padre y que hace un exorcismo, que en el exorcismo que hace el padre, pues llega, hace su ritual, porque recordemos que el exorcismo es un ritual. La casa, bueno, no la casa, los cristales de la casa empiezan a temblar. Empiezan a temblar los cristales de la casa mientras él está realizando su ritual. Y decide no solamente exorcizar la casa, sino es que le pide a la pequeña Zulema que vaya a, a misas de sanación, lo que se le dice, pero pues son un lugar donde se practican exorcismos a una buena cantidad de personas. Le empieza a curar también a la pequeña Zulema. Primero fue a la casa, es lo que nos cuentan. Posteriormente, la pequeña Zulema empezó a ir a la iglesia con mayor frecuencia para que el padre le diera el seguimiento a pues sus liberaciones. Em, el padre Martín del Campo les dice a doña Lupe y a don José que la que estaba o la que tenía una infestación era la casa, que la niña estaba bien, que estos seres se interesaron, este ser en específico se interesó en su niña porque pues la pequeña Lupe, como les habíamos dicho, se había metido con cuestiones de exoterismo, brujería y pues todavía que intentaron contactar algo a través de la Ouija, por lo que nos dice doña Lupe que el padre le dijo que el detonante fue fue la Ouija, pero que este ser había sido mandado por un trabajo de brujería. Y aquí caemos en que esos huevos y tierra que le tiraban enfrente a doña Lupe y a don José de su casa, pues era en realidad lo que estaba afectando a la familia. No como tal el hecho de que haya jugado a la Ouija, que tuvo suerte, pero sí tuvieron un cierto contacto con esta entidad a través de jugar con esta situación. Recordemos que pues no es recomendable, ¿no? Para nadie, y no lo recomiendo, que jueguen o intenten jugar con ella. Ahora, hasta aquí termina la historia de doña Lupe. En realidad, pues fueron varios años que la pequeña Zulema tuvo que estar yendo a este tratamiento, por decirlo de alguna manera. Y pues también
La casa pudo ser liberada sin mayor problema. Eh, Nos relatan que hoy en día las personas que habitan ahí, que ya son familiares de Doña Lupe y Don José, pues que ya, pues en realidad no sucede nada fuera de lo normal, todo está muy tranquilo y que pueden vivir en paz gracias a ese apoyo que les brindó aquella persona en su momento. Dejando ya finalizada la historia, ahora solamente me gustaría analizar unos puntos de la misma. A mi gusto personal, claro, sabemos que en su momento esto era juego de niños, pero desde que te contacta con un ser y te da una respuesta que quizás solamente Doña Lupe sabía en su momento, pues desde ahí era pararlo y no permitir que esto siguiese. También recordemos que el tiempo en el que se vivieron las situaciones pues no ayudaba mucho. Esta cuestión del misticismo estaba mal vista o quizás ni siquiera era como que relevante tener o no una ouija. Lo que me causa mucha curiosidad en este tema es que cuando se libera la casa, todo sale. Pero la pequeña Zulema tiene que estar yendo frecuentemente a pues hacer sus rituales de liberación. Recordemos, y lo recuerdo aquí, lo subrayo, un exorcismo, un ritual de liberación, no es solamente una vez en la vida. Muchas personas que viven estas cuestiones, eh, pues son años de lucha contra estos seres. Son años de lucha para que te dejen de hostigar, para mejorar, para ver algún avance. Eh, por lo que nos hicieron llegar, lo que nos relata la persona es que pues su hija fue alrededor de 3, 4, 5 veces, bueno, 3 o 4 veces con el padre y de ahí dejó de ir, no porque el padre se lo pidiera, simple y sencillamente dejó de ir. Pero su lema hoy en día se encuentra muy bien, ya es una señora de edad, con hijos y no tiene ningún problema de esta índole. Corrieron con suerte, si es así, pero por eso les digo, quiero recalcar esta parte. Bueno, dando inicio a otra historia. Hace no mucho tiempo, eh, me peleé con una vecina. Esta vecina decía pues que tenía conocimientos de magia y cuestiones así. Yo hice caso omiso, pero lo que ahora me atemoriza demasiado es que hace unos días, afuera de mi casa, encontré a 3 de mis mascotas muertas. Un conejo abierto en canal, una de mis gallinas con la cabeza torcida y la otra igual
como si le hubieran extraído la menudencia. Por lo tanto, me preocupé demasiado, ya que pues esta persona me amenazó con hacerle algo a mi hijo, porque pues por el problema que habíamos tenido. Eso pasó la primera semana. La otra, la semana después, una semana después, perdón, yo por la noche escuché ruidos afuera de mi casa, como si un animal muy grande estuviera afuera, entre los arbustos. Vivo en una zona algo alejada de la ciudad y pues eh, está la calle principal y detrás de mi casa está mi jardín y es mi patio, mejor dicho. Y hacia arriba es como un cerrito, es de otra persona, pero pues es todavía monte. Y de ese monte logré observar salir a un ser que parece ser una iguana demasiado grande, con patas más largas que las de una iguana normal. El color de este animal era rojizo, ni siquiera verde, era rojo, de extremidades muy largas, de cola muy corta. No sé cómo describirlo, pero era un animal que jamás había visto. Este animal llevaba en el hocico a otro de mis animales. Contacté con un conocido. Le pedí que me hiciera una lectura del tarot, porque esta persona sabe leer cartas y pues le pedí que me orientara. Me dijo que efectivamente, que en las cartas aparecía que yo tenía un trabajo de magia, que alguien me estaba trabajando, una persona cercana. Entonces le pregunté si me podía decir si era esta persona. Me dijo que él eso no lo sabía, pero que sí había un trabajo, que era un trabajo de muerte, que los animales que habían matado y como habían dejado la posición de los cuerpos de estos seres, de esos animales, perdón, simbolizaba eh, a una persona cada uno de ellos, de mi familia, y que lo que querían era pues desvivir a uno de mis familiares cercanos, ya sea a mi mamá, a mi hijo o a mí. Yo estaba muy preocupada y pues decidí buscar ayuda. Se me acercó o tuve la oportunidad o la suerte quizás, no lo sé, de que una persona, una bruja de Catemaco se me acercara y me dijo, oye mija, a ti te pasa algo. Ella pues me dijo que había un animal que estaba acechando a mi familia y cuando entré en confianza con ella le dije que sí, así era, que había un ser que había notado hace poco afuera de mi casa que llevaba una de mis gallinas en la boca.
Me dice, sí, así es. Yo te puedo ayudar y te voy a ayudar sin costo. Lo que te están haciendo no es justo. Acepté, acepté porque no sabía qué hacer. Temía por mi hijo y por, pues, mi mamá. Entonces, le dije que sí. Ella me dijo que tenía que ser una noche de un día en específico, porque ese animal iba a bajar por otro ser que le habían ofrendado en su momento, ya sea un animal o un familiar. Esta persona pues nos dice que el animal que ya vio en su momento, esta iguana rojiza de patas largas, semi-humana, pues había logrado llevarse, aparte de esos animales, también estaba amenazado con llevarse, bueno, estaba encomendado a llevarse pues un familiar, y que la bruja tenía que estar en el momento exacto en que este ser volviera a bajar. Entonces ella decide darle la oportunidad. Se citan a las 12 de la noche en su casa, porque la bruja le dice que ella piensa o cree que este ser va a bajar como entre 12 y 1 de la noche. La bruja le dice que es un nahual el que le han mandado, que no se preocupe, que ella lo va a ahuyentar. Va la bruja, siendo entre 12 y 1 de la mañana, hace un ritual, trae un cuchillo. La persona que nos relata esta historia no quiso dar su nombre, pero pues este cuchillo que la bruja trae tiene algunas alegorías, ella nos relata que tiene algunas marcas raras en el mango y en el filo del mismo. Espera y se mantiene en alerta. Ya casi para dar la 1:30 de la mañana, empiezan a escuchar que algo baja de aquel cerrito. Empiezan a escuchar cómo las plantas se agitan y cómo las gallinas empiezan a cacarear cada vez que escuchan que algo se acerca. Cuando, cuando la bruja lo ve, se abalanza sobre la iguana, o este animal que parece ser una iguana humanoide. La chica que está con ella nos relata que la iguana era tan grande de cuerpo, del cuerpo, no de la cabeza a la punta de la cola, no, de la cabeza a donde tenían las patas, las ancas, por decirlo de alguna manera, de este animal tan grande como la bruja que estaba luchando en ese momento con ella. Ella pensó que le iba a apuñalar o a cortar la garganta o la cabeza. Dice que solamente enterró el cuchillo en una de las patas
del animal y le hizo una marca que ya no podía regresar a reclamar el pago que le habían ofrecido, que tenía que largarse de ahí si no quería más problemas con ella. Después de esa noche, no volvieron a tener este avistamiento con este ser raro. Simple y sencillamente desapareció. No volvieron a saber nada de él. La chica hoy en día está mucho más tranquila y pues ese es el final de esta historia. Es muy interesante el, el relato. Empezó con una ofrenda hacia un ser, o quizás esa misma persona con la que se peleó tenía contacto con brujería o con un nahual. Y este nahual empezó a buscar la manera de afectar a estas personas, se las otorgó, no lo sé. Pero esta historia es muy interesante porque nos muestra o nos describe a un ser semi-humano muy poco usual, algo que dijera que me dan muchas ganas de poder ver en su momento. Pero pues esta persona la pudieron ayudar, gracias a Dios su hijo y su familia están bien. Y pues por esta noche es todo. Es mi primera grabación. Les pido no sean tan duros conmigo. Mejoraré con el tiempo. Espero que les haya gustado mi manera de relatar estas historias. Por favor, háganme llegar sus historias, ya sea a mi correo, bueno, el correo que les dejaré en la descripción del video, o a la página de Facebook. También dejaré ahí el link en el video. Háganos llegar sus historias para que puedan ser leídas la próxima vez. Y si necesitan ayuda, y con gusto les puedo brindar mi apoyo o al menos orientarlos un poco, cuenten con ello. Los apoyaré hasta donde pueda. Que tengan una muy bonita noche y hasta luego.